Gracias por aceptar esta invitación. Este también es el inicio de tu participación en eCuerpo edición 4. Es un enorme honor tenerte con nosotros. Ana Laura Cantera es artista transmedia, investigadora y docente. En sus producciones artísticas trabaja con sistemas vivos y orgánicos desde perspectivas territoriales y modos de afectación recíproca. Es magíster en artes electrónicas y doctoranda en artes y tecnoestéticas en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, como también desarrolladora de biomateriales especializada en diseños cultivados a partir de micelio de hongo. Es docente de posgrado en UNTREF, UNA y Universidad de Buenos Aires. Ha exhibido sus obras en Argentina, Brasil, Venezuela, Canadá, Buenos Aires, México, Irán, Israel, Mongolia, Francia, España, Estados Unidos, entre otros. Y sin más, Ana Laura, te dejo el espacio para tu presentación. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias Cecilia, muchas gracias por la invitación. Un placer ser parte de este encuentro. Y bueno, gracias a todos y todas por este espacio y por compartir este encuentro el día de hoy. Les voy a compartir pantalla para empezar mi presentación. Bien. Todos se están viendo, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar si se ve? Buenísimo. Bárbaro. Bueno, el día de hoy me gustaría compartirles un poco mi trabajo, específicamente estos parentescos o intersecciones. Yo trabajo hace bastante tiempo con desarrollos de biomateriales, estoy trabajando como investigadora en el Laboratorio de Artes Electrónicas e Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional del 3 de Febrero de Buenos Aires. Y a raíz de esto quiero presentarle una serie de obras también para pensar juntos y de esta manera poder ir generando estos entrelazamientos que a mí me interesan tanto y que bueno, en este momento estoy trabajando mi tesis doctoral sobre cómo la materia misma se vincula con los territorios y cómo es posible con la materia poder problematizar los territorios más que nada del sur global y de los territorios latinoamericanos. Quiero empezar, voy a pasar esto, ahí vamos, con este gráfico que resume de cierta manera lo que vamos a ir pensando en este encuentro. Yo parto de concebir los materiales como un conjunto de elementos. Para mí el material, cuando lo trabajo en obra o en diferentes elementos prácticos, porque también hago algunas aplicaciones al diseño, si bien yo soy más de raíz artística, voy coqueteando con algunas disciplinas, porque también considero que todas las fronteras son porosas y no hay manera de poder concebir las disciplinas de manera individual. Y a raíz de esto me interesa pensar el material como un conjunto de políticas, relaciones, historias, cuerpos, contextos que van construyendo el territorio, y siempre el material que elegimos para nuestras producciones nos narran y por lo tanto también estamos narrando junto al territorio. A mí me interesa pensar que los materiales nunca son neutros, siempre implican relacionalidades, implican parentescos, implican diferentes puntos de historias con particularmente diferentes momentos de la historia, pero también historias y relatos de los cuerpos tanto humanos como no humanos que nos constituyen y que construyen junto al material. Para mí es fundamental pensar que cada material tiene historias y tienen imaginarios determinados culturales que permiten narrarnos a la hora de construir el concepto general que estamos aplicando y con el cual lo estamos construyendo en conjunto. Me interesa compartir algunas obras y particularmente las que están más atravesadas por el cuerpo. En este caso es una obra que se llama Tejidos desde el útero, porque precisamente realizo este material a partir de la conjugación de mi propia sangre menstrual y algas. Es un material tejido totalmente homogéneo,
del que me interesa pensar las propiedades simbólicas, pero a su vez de cómo empieza a gestarse un material a partir de mi propio cuerpo. La sangre menstrual ha sido históricamente invisibilizada, como también invisibilizados los cuerpos de mujeres y los cuerpos menstruantes en general, y conlleva una historia política muy considerable porque es una condición que, como Foucault lo decía, aparte de estos cuerpos dóciles del sistema, en el cual constantemente están haciendo que nuestra biología desaparezca de cierta manera, y que llevemos a estos procesos que atravesamos tanta cantidad de personas en el planeta, nos objetualicen tratando de hacerlo desaparecer a partir de fármacos y diferentes elementos que invisibilizan, como les decía, esos procesos, y que no nos detenemos a pensar todo lo que acarrea este material. Yo utilicé en este caso la materia sangre, recolectándola de mi cuerpo, y la sangre menstrual precisamente genera una historia de rechazos, y que en general ha sido caratulada como una material abyecta, asquerosa, que implica incluso hasta más violencia que la violencia derramada, que la sangre derramada por violencia, por femicidios, etcétera, ¿no? Y es muy llamativo esto porque se está de cierta manera involucrando el cuerpo como primer territorio, ¿no? Este concepto tan interesante del territorio como cuerpo, como primer lugar de extractivismo, es el que yo tomo para pensar y como factor para crear esta materialidad para tejer este objeto. Es un material que utilizo la técnica de biohilos, que se realiza a partir, en este caso, de un polisacárido, que es el alginato de sodio, un polisacárido extraído de las algas pardas, que es una especie de, queda como una especie de gel cuando se hidrata con agua, y luego en la mayoría de los casos se le agrega otra materia que es lo que le da color o que le da consistencia, y en este caso yo utilicé la sangre, que no solamente sangre, cuando hablamos de sangre menstrual, sino también vamos a hablar de células madres, hablamos de metales pesados que aparecen en la sangre menstrual, aparecen restos de menstruaciones anteriores, no fertilizaciones, aparece todo como un sistema sororo que implica también todas estas plaquetas, flujos, coágulos, en este tipo de materialidad corporal. Una vez que el material queda homogéneo a partir de mezclar este alginato proveniente de las algas y la sangre menstrual, yo utilizo como sistema de extrusión jeringas, y luego los extruyo sobre una sal, y genero este tipo de hilos que constantemente van cambiando la coloración porque la sangre se va oxidando. Los glóbulos rojos son los responsables de la coloración, y cuando salen al exterior empieza a generarse una coloración cromática también de acuerdo a el oxígeno, por supuesto, y también a la composición. Nunca generamos sangres iguales en los procesos menstruantes, y también es interesante esta técnica porque permite generar estos hilos de manera no tan homogénea como puede ser un hilo convencional. Por eso también podemos ver en algunas de estas imágenes estos como, de cierta manera, imperfecciones que precisamente producen los coágulos que aparecen en la misma sangre. Acá podemos ver también diferentes coloraciones. Todas estas variaciones son también producto de esta composición que les decía, y también el momento en que yo extraje la fotografía. En general después los hilos, cuando tienen esta coloración inicial, esto es particularmente este grosor cuando está todavía fresco, porque esto se extruye sobre cloruro. Bueno, este era el video del proceso que no me está apareciendo, pero de todas maneras esto se extruye sobre el líquido, que se produce una reacción química, y automáticamente cuando se extruye esta pasta sobre esta sal, se endurecen como los bordes y queda toda la mezcla fresca en el interior de nuestra cuerda. Esto implica que pierda mucho volumen porque yo tengo mucha agua en el interior de
cada una de estas extrusiones, y después yo pueda tejerlos y generar diferentes objetos a raíz de este material que ya queda seco luego del paso y la deshidratación con el tiempo. Antes de hacer este objeto, que es el final de la obra, yo utilicé diferentes composiciones, en este caso que también realicé a partir de la cáscara de huevo bien molida, que esto genera como una menor flexibilidad, por eso después terminé de cierta manera desechándola para mi proceso de investigación, pero que también luego lo utilicé para otras experimentaciones. Acá pueden ver que si bien la cáscara de huevo estaba completamente molida visualmente, que era textura de polvo, esta foto que está bajo el microscopio, cada hilo, se podía ver estos trocitos ínfimos, microscópicos, que producían que no fuera tan flexible todavía. Este tipo de técnicas se puede trabajar en fresco, se puede tejer, pero queda sumamente frágil, y también se puede tejer como yo lo realicé una vez deshidratados, que tienen esta textura, y también es posible generar elementos translúcidos, ¿no? Acá se puede ver que algunos son como más rojizos que otros, y también es posible generar como estas transparencias. En este caso prácticamente no hay presencia de sangre, sino que prácticamente es como la pasta sin teñir, como se puede ver en la primera etapa. Luego yo tejí como un objeto bastante irregular, también con algunos como agujeros de cierta manera, algunos como imperfecciones, buscando generar como una especie de órgano, de útero, de órgano difuso, flexible pero resistente de cierta manera, en la que pueda ser visualizado esta sangre. Y también el tejido era importante para mí realizarlo, porque no es lo mismo un material que me permita, por ejemplo, una plancha, que es lo que se suele hacer con los biomateriales, sino que me interesaba el tema del tejer por lo que implica el acto de tejido como acto de resistencia, como también el acto de enredar, de entretejer, de poder tejer mi propio cuerpo. Acá no es un objeto que simbolice mi cuerpo, sino que es mi cuerpo mismo el que está en escena. Y en ese entramado, entrelazado, abrigo incluso, que implica el acto de tejer, también puedo visualizar historias de subsistencia, de historias familiares, de abuelas, de madres, que me han enseñado esta técnica, ¿no? que es muy común en nuestras generaciones. Acá considero que de cierta manera estos parentescos, estas figuras de cuerdas, de cierta manera, que propone Haraway a la hora de pensar estos testigos simpoiéticos, ¿no? Ella utiliza hasta la simpoiesis como modo de venir juntos, ¿no? de hacer con, también me remite a estas construcciones conjuntas, porque acá es mi cuerpo también que se pone en juego, que se pone en interrelación con este otro reino, el reino protista de las algas, que si bien las algas no están vivas, son las que generan esta segunda materialidad que utilizo para hacer el objeto final. Estas son otras experimentaciones, también otro tipo de tejido en telar, utilizando esta misma metodología que posibilita construirlas. Y a la izquierda también se puede ver otra de las obras que utilicé, estos mismos biohilos. En este caso es un hermel, que es un gusano de arrecifes, es muy diminuto, creo que tiene 3 milímetros de tamaño. Y en este caso es una obra robótica que fue realizada a partir de una investigación, una residencia en un parque marino de Francia, a partir de un subsidio. Y precisamente es un gusano que va construyendo arrecifes en las costas marinas, a partir de unos especies de filamentos que tiene en su parte frontal, que le permite absorber los nutrientes, y con eso también va generando, a partir de los materiales que tiene alrededor, sus propios hábitats. Para mí es muy importante el término de habitabilidad para pensar el término de materiales, como buscando ciertas filiaciones con organismos no humanos y también con los otros cuerpos
biosféricos, los cuerpos de agua, los cuerpos del suelo, y crear diferentes afectaciones a partir de estos biomateriales que hoy siempre utilizo como modo también de interrelación con el territorio. Voy a pasar los que están con video. Esta es otra investigación que quería traerles a la mesa de discusión, que son sobre yerba mate. En Argentina tenemos un descarte increíble de yerba mate, por lo tanto estos son materiales que involucran economía circular. Acá yo les traje para ver algunas aplicaciones prácticas también de wearables que he estado trabajando en la universidad, y diferentes terminaciones a partir de la misma materia prima. Es importante también pensar, cuando nosotros pensamos los biomateriales, el tema de la duración. Estamos acostumbrados a buscar materiales eternos, muy durables, muy perdurables, cuando en realidad todo el tiempo nosotros estamos descartando en este sistema capitalista en el que vivimos, todo el tiempo materiales que ya no necesitamos y que están hechos para durar muchos años más de lo que requieren el uso. Esto implica que tengamos toneladas de basura, incluso una isla de basura flotando en el Océano Pacífico, y que tengamos que cambiar el paradigma, un paradigma donde los materiales estén hechos para menor tiempo de uso y que sean compostables. En este caso es un material totalmente compostable, por supuesto, pero que tiene mucha durabilidad en cuanto a posibilidades de uso y en ciertas condiciones. Esto, si yo lo arrojara al compost, si lo descarto al compost, en una semana y media yo puedo tener abono para mi tierra, para mi suelo, y no deja residuos más allá de estos nutrientes. Y a su vez, en condiciones no atmosféricas adversas, pueden ser utilizados para diferentes aplicaciones, tanto para el diseño como en objetos artísticos. Este material que pueden ver acá son los mismos, con los mismos ingredientes, pero diferentes terminaciones. Esto es con la yerba mate sin procesar, por eso se puede ver estas texturas. Estos materiales son, si bien pueden ser flexibles, son más como acartonados, y esto es con la yerba mate colada, por eso también se pueden ver como estos pequeños palitos, hebritas, y esto es con la técnica de soplado para generar las burbujas que luego se pinchan y quedan como estos cueros más totalmente planos, pero con estos como diseños Voronoi, que son totalmente aleatorios a partir de este burbujeo. Y después estos que son más totalmente procesados, estoy hablando de procesamiento en licuadora, son todos materiales muy sencillos de hacer, muy de cocina, ¿no? Que tienen una flexibilidad muy importante y que en este caso fueron implementados para calzado, pero que también pueden ser aplicados a otro tipo de objetos. Acá yo les traje como de cierta manera dos propuestas. En este caso es un robot, una obra artística que se llama Displace, porque está trabajada a partir del concepto de el problema de desterritorialización climática. Este lo trabajé junto a Damián Ferrari, que es mi compañero del colectivo Robotícula, y particularmente era un robot que está realizado a partir de un revestimiento de también este biomaterial de yerba. Nosotros tenemos el problema de diferentes monocultivos en nuestra región, uno de ellos es la soja, por supuesto, pero también la yerba mate es otro de los productos que más pesticidas y glifosatos utilizan en la región, con todas las problemáticas a nivel del cuerpo que esto conlleva y otras especies. Y por otro lado, acá se puede ver diferentes biomateriales con las mismas elementos de las composiciones anteriores, que son sometidos a técnicas de fabricación digital para generar diferentes tipos de diseño. En el caso primero, tercero y cuarto es mediante pantógrafo, mediante grabado láser, y en el caso del segundo, a partir de plantillas impresas en 3D, donde, como son volumétricas, es posible generar este tipo de volúmenes cuando el biomaterial se seca, ¿no? Estos en general tienen una matriz de gelatinas, que también pueden ser agar-agar, que son los
las matrices para albergar esta materia, y se genera la flexibilidad a partir de la gelatina, que la gelatina vegetal también funciona con polisacárido para albergar y posibilitar esta perdurabilidad en estos materiales. Este es otro tipo de desarrollo, es con el mismo material de yerba mate. En este caso es un desarrollo que realicé a partir de la maestría en artes electrónicas, que trabajamos durante la pandemia haciendo diferentes proyectos de investigación a partir del COVID. Ahora el siguiente paso también de cierta manera va a entender qué implica este tipo de sensores. Y en este caso es una propuesta para evitar las placas de ácido de Pervinax, los circuitos impresos incluso, y hacer otro tipo de vinculaciones de las placas electrónicas o componentes electrónicos con materias orgánicas. Los procedimientos en este caso son muy sencillos, porque es posible hacer todos los soldados con los elementos, con los componentes, de manera autónoma entre sí, y luego el material, que en este caso es transparente, pero que en este caso es el material de yerba. Estas coloraciones de yerba se producen porque es yerba usada, y la yerba usada, cuando ya fue utilizada, genera como una oxidación, que son como estos verdes petróleo que pueden ver acá. En este caso es transparente el medio de aglutinación, porque no tiene la yerba que media, y luego se implementó este sistema de broches también para hacer los conectados de los sensores, porque esto también fue parte de una performance que se hizo a partir de un baile de parejas, a partir del tango, de bailarines que, como es un baile de contacto, el sensado corporal permitía un encendido en otras partes del cuerpo, y también en esta especie de guante que funcionaba a partir de el ritmo de la música, como también el tacto y la presión corporal en esa conjunción de los cuerpos. Este es otro desarrollo que es parte, y estos son los bailarines que fueron los performers en este proceso, en este proyecto. Nosotros en Argentina tuvimos muchos meses de aislamiento social obligatorio, fueron 9 meses, fue de marzo a noviembre, y todas las parejas en Argentina, más que nada en la ciudad de Buenos Aires, hay mucha actividad económica basada en el tango, y en ese momento, por la situación pandémica del COVID, no era factible el contacto, por lo tanto tampoco era factible que los bailarines tengan contacto para desarrollar su actividad económica. Como en la universidad tenemos la diplomatura en tango, nos pusimos en contacto las dos carreras y generamos como esta propuesta para que ellos puedan retomar sus actividades, y que a su vez pueda hacer un desarrollo más allá de los desarrollos convencionales de barbijos que producían un descarte importante en ese momento. Realizamos un desarrollo a partir de biomateriales de yerba mate, que tiene toda una serie de tiras, y también a partir de unos prototipos que estuvimos investigando, y unos filtros que también se utilizaban para los barbijos del CONICET, del Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Salud, y a partir de ciertos materiales también que tenían como un espacio bastante importante en la boquilla, por el tema de que el tango es un baile bastante movido y necesitaban un intercambio gaseoso bastante considerable. Hicimos estos prototipos que a su vez tenían una lámina de biomaterial transparente, porque precisamente a las bailarinas les interesaba la gestualidad y el maquillaje, entonces de cierta manera era una posibilidad de visualización, como también en la parte de visión unos materiales transparentes que posibilitaban evitar cualquier tipo de intercambio de fluidos, que era uno de los peligros de la pandemia. Esto se pueden ver en las redes o en los videos de la universidad, en mi página web también.
cómo fue implementado, y también este sistema de prototipo que en principio tenemos, fue realizado en el video que pueden ver. Tienen también la bailarina con algunos sensores y wearables que responden a los sensores que están utilizando y que van actuando en tiempo real. Hay otras instalaciones que me gustaría mencionarles también, porque involucra estos parentescos con otras especies. A mí me interesa mucho, de cierta manera, a partir de la electrónica y la tecnología, visualizar las acciones de estas otras especies. Me gusta mucho el término de Latour de agencia, ¿no? Esta capacidad de actuar que tienen los otros más allá de nuestra visualidad, ¿no? Esta posibilidad de actuar sin intencionalidad, ¿no? Cada uno de los sistemas vivos, no vivos por supuesto, van a generar como acciones determinadas que a mí me gusta llamar en estas obras co-creaciones, porque es una creación conjunta en que yo como artista genero ciertas condiciones, pero también tengo que retirarme de cierta manera de las obras para poder generar esta espera y que los otros organismos actúen. En este caso es una instalación que es una bioconstrucción, a su vez, que se llama Nidos de Equilibrio, y que trabajo junto a las bacterias y hongos para que generen energía a partir de la materia orgánica. Esto fue desarrollado en conjunto con la comunidad de San José de Barreiro de San Pablo, en las afueras de San Pablo precisamente, en Brasil, y es una instalación site específica en la cual yo tomé como punto de partida para la morfología de la instalación lo que ellos llaman cupinceiros, que son estos nidos de termitas que realizan las termitas en los campos, en los morros, para no que haya un disturbio en la visualización del territorio y que precisamente esta bioconstrucción esté en coherencia con el entorno. En este caso está realizado a partir de unos ladrillos que contienen en su interior unas cápsulas con lo que se denominan celdas microbianas o microbial fuel cells, que posibilitan generar energía a partir de la energía microbiana, y es por eso que también es muy fundamental este devenir con estas bacterias que a mí me posibilitan que cada ladrillo sea un paquete de energía, ¿no? Cada ladrillo genera un voltaje muy, muy, muy pequeño, muy ínfimo, ¿sí? Porque son energías microbianas que se generan a partir de la metabolización de esta materia orgánica que yo le coloco en el interior de estas cápsulas que le comentaba, y que a su vez le colocó unos electrodos muy, muy precarios. Acá son unos dispositivos plegados a partir de papel aluminio, del que se utiliza para generar diferentes tortas, comidas en la cocina, o sea que no tiene ningún tipo de complejidad, y a su vez también hilos de cobre, que a mí me posibilitan tener un positivo y negativo y poder generar esta cosecha energética. En la instalación, cada uno de estos ladrillos fueron interconectados entre sí, y por lo tanto los voltajes que yo tenía de cada uno de estos sistemas se fueron sumando, y en el interior de la construcción era posible prender una luz acá en el medio de la nada a partir de esta conjunción con estos microorganismos que iban metabolizando en tiempo real esta materia orgánica y que iban generando la obra en conjunto. Esta es una obra especulativa de cómo sería posible hacer construcciones, hábitat particularmente, en devenir con otros agentes, y a su vez a partir de los residuos orgánicos, ¿no? Como una forma de pensar otro tipo de energías en este planeta en emergencia que estamos actualmente. Este es un poco el proceso, es una pequeña construcción donde es posible entrar una persona, fue hecha todo con materiales locales del sitio, y como les digo, fue hecho también con esta comunidad de chicos que eran parte de una ONG de chicos en situación de calle, que era de un pueblo que estaba, el pueblo más cercano era 40 kilómetros de la región. Después me interesa mostrarle algunos desarrollos con micelio. El micelio es el hongo vivo, el cuerpo vegetativo de los hongos, que
genera esta red subterránea que se constituye, son como una especie de entretejido, ¿sí? Es una red de hifas que los hongos precisamente generan, o sea, es el hongo mismo, es el organismo mismo del hongo, que generan a partir de la búsqueda de alimento, de la toma de decisiones, de la respiración, y en ese recorrido es el que, cuando trabajamos con micomateriales, generamos como estos procesos de cultivo artificial a partir de sobre sustrato orgánico, sobre, en este caso, desechos industriales urbanos que utilizamos cuando realizamos este tipo de materiales, agregamos hongo, agregamos la semilla inoculada con la espora de hongos específicos para generar este tipo de materiales que son materiales vivos, materiales cultivados, y que se van tejiendo a partir de nuestras condiciones. A partir de estos procesos, tengo una serie de objetos y experimentaciones a partir de estas conjunciones con los hongos. Son todos tejidos que van generando estos organismos a partir de la búsqueda precisamente de la comida, la metabolización de este sustrato orgánico, que es lo que nosotros consideramos que es lo más propicio que en la naturaleza suele utilizar para la alimentación, es lo que utilizamos para confinarlos en moldes y poder obtener ciertas morfologías específicas, pero estos elementos, estos objetos están realizados con el hongo y sustrato orgánico simplemente, por lo que es muy fácilmente descartarlos porque precisamente es puramente hongo, ¿no? Es posible también realizar diferentes tipos de oxidados, de browneados, como también se los denomina, a partir de buscar oxidaciones o envejecimiento de este micelio. Acá son otro tipo de experimentaciones, circuitos que también evitan los circuitos impresos o el circuito soldado, a partir de esto es parte de una obra de recolección de agencias, parte de la residencia navegable de Chile, que es una residencia en un barco. Y esta es otra de las obras que me gustaría compartirles, que es hacer entrar el cuerpo en la materia, como dice Paul Arden en su libro de arte ecológico en el Antropoceno. Y este dispositivo es una mochila de sensado, trabaja a partir de la contaminación del aire, se llama Inhalaciones Territoriales. Esta también es una obra que la realicé dentro del colectivo Robotícula. Y en este caso es una mochila que a mí me permite recolectar smog y dióxido de carbono atmosférico, y teñir biomateriales, porque esos discos de micelio, de hongo, funcionan como una superficie de impresión donde yo los coloco en la mochila y el aire que va entrando va depositando sobre esta mochila todo este smog que se encuentra en las grandes ciudades. De cierta manera, todo ese smog es el mismo que va ingresando a mis pulmones en el momento en que yo voy haciendo estas recolecciones, que a su vez la mochila tiene un sistema de traqueo que a mí me permite luego generar como mapeos de la calidad de aire en cada uno de los espacios que transito, y también posee un sistema tiene una pantalla que tiene una especie de reloj, la obra, donde yo puedo ver en tiempo real la proporción, la cantidad de dióxido de carbono, y en base a eso poder hacer mis derivas por la ciudad y por los diferentes sitios, y de esa manera también poder ir eligiendo dónde son los espacios más transitables en cuanto a calidad de aire y cuáles no, ¿no? Nosotros todo el tiempo estamos respirando, es algo que no podemos evitar, ¿no? Y el diseño de aire, como sostiene Sloterdijk, que también propone el término de atmoterrorismo, ¿no? De esta problemática que está sucediendo en todas las ciudades del mundo y que no somos conscientes, no podemos ver esa información, no podemos ser conscientes de el tipo de aire, el tipo de partículas que estamos respirando a diario y que estamos depositando en nuestra propia carne. Entonces, esta obra pretende precisamente democratizar esos datos mediante estos dispositivos, y a su vez también generar como estas composiciones cromáticas, porque estos discos se van tiñendo y van generando diferentes tipos de grises
que son los que yo después utilizo para hacer un cianómetro, que el cianómetro es un dispositivo que se utilizaba en el siglo XVII para, es un dispositivo poético, por supuesto, pero para medir el tipo de azul del aire. Y en este caso yo realicé un cianómetro contemporáneo para medir cuán contaminado, cuán gris podía ser la atmósfera, ¿no? Y más que nada en los horarios picos de algunas ciudades. Acá es una obra que de cierta manera yo me estoy asociando con el aire mismo, con la biosfera, y estoy trabajando con sus agencias, ¿no? La agencia del aire es la que a mí me permite poder articular y poder recolectar estas coloraciones en mi mochila, ¿no? Y a su vez que se van visualizando en la misma representación. Este micelio también lo he trabajado en varias instancias, en obras vivas, porque también puede ser utilizado de manera más inerte, cuando el material se lo deshidrata, que ya el hongo deja de crecer, o también en este caso, cuando el hongo sigue continuamente creciendo durante el desarrollo de la obra. Paisajes Metamórficos es una obra que hice con la diseñadora Laura Palavecino, que ya diseñadora experimental de videojuegos y trabaja con seres imaginarios y mitológicos. Nosotros trabajamos en esta obra con el concepto de Anna Singh de tercera naturaleza, en la cual los organismos se van adaptando y viviendo a pesar de las ruinas capitalistas. Ella tiene un término muy interesante de ecologías de la precariedad, que considera que es en el momento en que estamos viviendo actualmente, con todos estos factores del antropoceno y de esta modificación por parte del hombre y del capital, por parte de la atmósfera y la biosfera toda. Y en este caso hicimos como unos paisajes, unas topografías en las que a partir de moldes generamos estos escenarios, y fuimos colocando estos animales interactivos a partir de también unos LED y unos pequeños sensores que poseían, y a su vez era un sistema totalmente autónomo que a partir de un sensor de humedad en suelo, se iba activando un humidificador en cada uno de estos escenarios, que tenía como una especie de cápsula de acrílico que permitía funcionar como una especie de incubador y que el hongo continúe creciendo. Y en este caso, lo que sucedió es que el hongo, en esta asociación, empezaba a devorar estos objetos, estos condicionamientos humanos, e incluso empezó a devorar literalmente el sensor, comiéndole las pistas de cobre, y haciendo que toda esa programación y toda esa intencionalidad que tuvimos en un primer momento se descontrole totalmente y el hongo empiece a avasallar estos ecosistemas y empiecen a como tomar el control de la situación. Acá empezó a activarse el humidificador de una manera bastante más frecuente que cuando nosotros habíamos programado que el sensor, a partir de los datos del sensor, y un dato en el que el hongo necesita cierta humedad y temperatura, active el humidificador para mantenerlo con vida y mantenerlo en crecimiento. Como ya empezó a funcionar mal en términos antropocéntricos, en este caso el hongo empezó a determinar que el ecosistema necesita más agua de lo previsto y empezó a generar como ciertos encharcamientos y crecimiento también de otros tipos de agentes de bacterias y microorganismos ambientales. Entonces fue muy interesante porque la materialidad, este tipo de parentescos en el uso en las artes particularmente, genera también una aleatoriedad o una creación de cierta manera no tan controlada como la que nosotros podemos llegar a estar acostumbrados a la hora de pensar un sistema, en este caso un sistema artístico, ¿no? Y se generaban como esta especie de brumas o desarme de las morfologías iniciales. Acá podemos ver cómo el hongo va subiendo a estos figurines de MDF, ¿no? E incluso los va como envolviendo, y
terminaba la instalación de cierta manera haciéndolos desaparecer y el hongo fructificando. Este es otra de las obras que está el micel involucrado, en este caso en forma de fructificación. Nosotros trabajamos con el concepto, el fenómeno que se da en la naturaleza de la hormiga zombie, que ahora está muy popular por la serie de Last of Us, que lo que hace es una espora particular de hongo ingresa al cuerpo de las hormigas, o también varios insectos, pero particularmente el de la hormiga carpintera que se encuentra en la Amazonia brasilera, infecta a la hormiga y la maneja como un títere y la desplaza hacia lugares donde el hongo puede fructificar y reproducirse. Este fenómeno nosotros lo tomamos para hablar sobre el proceso del concepto de cyborg, y en este caso, en vez de que sea la espora colonizando el cuerpo de la hormiga, es un hongo que coloniza y maneja un dispositivo tecnológico creado por humanos. Lo que nosotros hicimos, esto también está hecho en el marco de Robotícula, es poner al mando de este dispositivo a un honguito que está en una cápsula en el frente de este robot, y el hongo funciona de cierta manera como el cerebro del dispositivo porque tiene un sistema de sensado que posibilita sensar temperatura, humedad y color del hongo, que es lo que también determina su bienestar, y el robot se va moviendo de acuerdo también a las condiciones que va encontrando en el ambiente. Esto fue realizado en la estepa mongola, que en Mongolia es el país más deshabitado del mundo y a su vez uno de los que tiene mayor contaminación atmosférica. Entonces, de cierta manera, un dispositivo que me permitía investigar el territorio, porque si bien ustedes acá pueden ver que es un paisaje muy, muy limpio aparentemente, en general las nubes se podían observar con una coloración media grisácea precisamente por las condiciones aéreas. Entonces, lo que hacía el hongo era dirigir este robot de acuerdo a las condiciones mejores de aire y las mejores condiciones para el hongo, y a su vez iba chequeando y arrojando información en una pantalla que tenía en la parte posterior de los gases que encontraba en la atmósfera a medida que iba recorriendo la estepa mongola. Esto fue también probado e investigado en diferentes territorios, y también tuvo un sistema de biomateriales diverso en las extremidades. En la estepa funcionó con unas patas realizadas con unos troncos de vegetación del lugar, y después en Buenos Aires y en otros lugares más llanos funcionó con un sistema de extremidades realizados con un biomaterial de acerrín, una pasta realizada con moler este material, a veces se lo denomina material piedra, pero es posible en este caso poder tener como un acompañamiento donde constantemente nos está informando o democratizando esa información en tiempo real a partir de este dispositivo. Acá son algunas imágenes del registro, pero lo utilizo, esto fue una obra anterior a la de la mochila, porque después este dispositivo se autonomizó y por eso también ya no necesitaba de cierta manera este cyborg, sino que fue mi cuerpo el que atravesaba los territorios para poder recolectar esta calidad y estos gases en la atmósfera, con todos los diversos interconexiones interespecies que se producían en el recorrido. Bueno, creo que yo ya estoy de tiempo, les agradezco la escucha y bueno, y quedo pendiente para abrir la etapa de preguntas. Ahí alguien, Moy, está levantando la mano. Ah, no está levantando la mano, perdón. Ah, pero sí, también tengo una preguntita. Y es que quería, sí son los aplausos, pero también quería levantar la mano. Vale, pues mira, ando
tu trabajo, tu perspectiva, cómo lo materializas en la parte de la menstruación. Está súper potente, ¿no? Es buenísimo. Felicidades. Y es que justo te escuchaba en un momento en donde ando buscando información, perspectivas artísticas y así, pues para platicar con mi sobrina, ¿no? Está en ese punto, ella, también buscando información. Y así como te escucho, pues te escucho pues como desde la narrativa, no sé si le atino, ¿no? Y en ese sentido de la narrativa, pues te preguntaría hoy en día en dónde tú topas que está, dónde encuentras tú que está el problema, ¿no? En dónde está enfocado este asunto del problema que va arrastrando y que nada tiene que ver, pero lo implica el asunto de la menstruación, ¿no? Los procesos, los ciclos. Porque las cosas que he encontrado, pues no le quiero, no es que me corresponda, pero pues ahora me toca participar contigo, ¿no? Y decir este comentario. Lo que he encontrado, pues a veces es como que creo que el problema lo aumenta, ¿no? Lo genera más violento en vez de develar el problema, ¿no? Entonces esa sería mi pregunta, porfa. Gracias. No sé si lo interpreté por donde es la intención, pero la problemática de cierta manera es la búsqueda de subjetivación de los cuerpos, en el sentido de que estamos por sistema acostumbrados a que nos objetualicen en los cuerpos y que nos unifiquen, ¿no? Hay una, por suerte últimamente hay una resignificación y una visualización de también estos procesos, porque bueno, era algo anteriormente, quizás un poco también en mi generación y las generaciones anteriores, de esas cosas no se hablan, de esas cosas hay que ocultarlas, y si me manché, uy, qué tremenda vergüenza, es como algo que hasta uno se tenía que disculpar, ¿no? Por lo que estaba haciendo. A mí me interesa esto que les nombraba al principio de cómo el sistema va haciendo los cuerpos dóciles, que es este término de Foucault, a partir también de invisibilizar estos procesos. Y me parece también importante que en esta nueva consideración también de otro tipo de materialidades que surgen en el arte, que no son casuales, hay muchos artistas que están trabajando con este tipo de materialidad, y no es casual porque precisamente las olas de feminismos y de hablar de salud menstrual, de cambio también de los dispositivos, ¿no? Porque también está comprobado que las clásicas dispositivos que utilizamos tienen glifosato, tienen pesticidas, y que también contribuyen a la no salud de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces hay muchas problemáticas que se abordan desde el cuerpo-territorio, que es como el primer lugar de extracción del sistema donde estamos. Entonces me parece que también es importante, a partir de estas obras, generar de cierta manera comunidad y poder utilizar este material como podemos utilizar otros tantos, y de cierta manera romper con este tabú que la mitad de la población le sucede. O sea, es absurdo de cierta manera seguir canalizando o sosteniendo estas vergüenzas o esta ocultación de que es una expresividad de nuestros cuerpos. No sé si iba por ahí, Moy, pero bueno, esta es una de las problemáticas que a mí me interesa también visualizar con este tipo de obra y también de construcción, de narrativa. La materia siempre es texto, es un discurso, y me parece que todos estos elementos es imposible extraerlos. No recuerdo el nombre, pero hay una nominación que es menstruactivismo, que precisamente es la mezcla del arte, la menstruación y el activismo, ¿no? Porque también son obras que se mueven dentro de estos lugares como de resistencia del sistema, de cierta manera. Vale, mil gracias. Nada. Hola, ¿se me escucha? Sí, quería preguntarle a Ana sobre, al principio hablaste sobre territorio
No llegué, me interesa lo que escuché y no llegué como a interpretarlo porque era muy al comienzo. Hablar sobre mi construcción del territorio, bueno, puedo mencionar, es como algo súper amplio, pero el territorio de cierta manera yo lo concibo como también un conjunto de historias, un lugar de construcción donde se gestan todo el tiempo interrelaciones entre humanos, no humanos, biosfera, y me interesa pensar el material como esta conjunción donde nosotros no solamente adoptamos los territorios, sino que también nos adaptamos al territorio como también adoptamos el territorio. Y cuando pensamos en los materiales para mí es importante pensar con qué territorios estamos narrando, porque estos biomateriales para mí no simbolizan el territorio, sino son el territorio mismo, por su misma construcción, por su misma materialidad, que involucra imaginarios, esto que al inicio decía de que es imposible concebir un territorio neutro. El territorio está generado a partir de relaciones políticas, a partir de extractivismos, y más desde Latinoamérica, que estamos acostumbrados al avasallamiento geográfico, al avasallamiento social, cultural, y que esto es desde época de conquista hasta la actualidad bajo otras denominaciones y bajo otras metodologías. Pero es imposible ignorar todos estos procesos que el territorio sufre, como el territorio de manera global, ¿no? Como nosotros agentes que pertenecemos a un territorio específico, y también hablar de territorio en plural, ¿no? Porque hay múltiples territorios y cada uno conlleva una problemática específica, y también es importante el pensamiento situado. A mí me interesa mucho la filósofa Vinciane Desprez, que ella habla del territorio como un espacio de intervínculo y a su vez como un acto de territorialización, ¿no? Y sacarle la espacialidad y darle temporalidad me parece súper importante, porque es donde realmente se tejen estos vínculos. Y desde ahí también yo parto para construir estos materiales, recolectando todas estas prejuicios, imágenes mentales, imaginarios que aparecen en el momento de concebir, por ejemplo, la yerba mate, la sangre menstrual, o todos estos elementos que utilizo para los materiales. Para mí no solamente es importante que un material sea sustentable, sino también todo lo que hay detrás que se van uniendo y entrelazando en estos procesos. Gracias. Hola Ana, mira, soy artista y bueno, estoy transicionando a bioartista, feminista. Entonces, bueno, estoy trabajando en un proyecto de una bioinstalación y también una bioperformance. Entonces, te comento rápido, ¿no? La bioinstalación pues tiene que ver con material de hueso, que básicamente es el cráneo de mi padre, violador, ¿no? Tiene que ver con una denuncia sobre las violaciones sexuales incestuosas en la niñez, ¿no? Y pues a la par estoy trabajando, ya haciendo como mi pequeño laboratorio, ¿no? Con Scooby. Entonces, bueno, ahora que presentaban los materiales de las algas y también de los hongos, pues no sé si podrías comentar más sobre este proceso, sobre todo pues de secado y de la tintura, que es donde yo también ahora me toca probarle, ¿no? Porque es experimentar. Y bueno, pues eso, si puedes comentar un poco más. Bueno, bienvenida al mundo bio, Lola. Es súper potente lo que estás haciendo, súper fuerte, así que adelante. Y en particular, no sé si tu deseo es poder vincular el Scooby o la kombucha con este hueso. En realidad no sé si es quizás el elemento que más utilizaría, quizás el hongo sería más fácil, porque vos al micelio le podés unir sustrato orgánico, como también le podés agregar diferentes tipos de otros elementos, como arena, como hierro, como tela, en tu caso hueso incluso, y genera como unos aglomerados muy interesantes. Me parece que
en la kombucha vas a tener el problema de que se te van a contaminar los cultivos, porque es algo como, es una asociación, una colonia de microorganismos más vulnerable en ese sentido. Así que yo iría más por ahí. La Scooby la estoy pensando más como intervención o sea, con letras, ¿no? La conformación de letras para intervenir la bioinstalación, y pues más en torno a diseño también de ropa para Perfo. Sí, en realidad yo no trabajé con los micocueros, que son estos cueros realizados con hongos, pues bueno, son muy complejos y ahí sí ya implica laboratorio. Yo todos los procesos que hago son más de taller, pero no trabajo en laboratorio. El laboratorio que yo les comentaba de la IEIA, que es el Laboratorio de Artes Electrónicas e Inteligencia Artificial, no es un laboratorio de ciencia, sino que es más un laboratorio de un centro de innovación de fabricación digital, y un laboratorio no estéril. Entonces no se trabaja con este tipo de especificidades que bueno, los micocueros están investigando. Sí, la kombucha ya tenés como un desarrollo muy importante, ya hecho, porque bueno, ya es un material mucho más abierto, y bueno, y ahí tenés como diferentes aristas. Es muy fácil el secado porque simplemente ponerlo al sol y estirarlo, pero ahí simplemente tenés que alimentar esta colonia de microorganismos con algún azúcar, y también podés trabajar con diferentes coloraciones o tés con diferentes coloraciones, como el hibisco puede ser, o remolacha, o bueno, todos los elementos de cocina orgánicos que nosotros podamos extraer de manera cotidiana, porque todo el tiempo estamos generando tinturas en nuestras cocinas, lo único que las solemos descartar, pero cualquiera de esas cosas también puedes agregarlas a la kombucha y tener unos resultados increíbles. Hola Ana, hola. ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Caro? Bien. La verdad es que me quedo pensando en la serie de obras que mostraste relacionadas con los cyborg, y me empiezo como a construir una fantasía, empiezo a pensar como la dimensión de la escala, y pensando también en vos como artista. O sea, cuando gestás esas obras, ¿te imaginás como una posibilidad de visualización y poner sobre la mesa ciertas problematizaciones que querés, digamos, que aparezcan, que emerjan del territorio y esas cuestiones? ¿O lo pensás como posibilidades concretas de futuro, de generar un cambio real? ¿Sí? Que venga, empecé a imaginar, si viene alguien y te dice, no sé, quiero llevar esto a gran escala para poder inventar una máquina que le saque el smog al ambiente. Digo, empiezo a ficcionar, ¿viste? Como digo, en algún momento, cuando gestás esa obra, quiero entender un poco qué escala, si es para visibilizar o es para pensar un futuro distinto, una ciencia ficción casi, pero real, no sé, algo así. Bueno, muy interesante tu pregunta, Caro, porque bueno, ahora se habla mucho de diseño especulativo, de arte, fabulación especulativa, y me parece que el arte, de cierta manera, yo me muevo más en la rama del arte que en el diseño, por supuesto, pero el papel del arte actualmente, de cierta manera, contribuye al diseño del futuro, ¿no? De especular o imaginar otro tipo de propuestas, y ahora ya no es como quizás era en otra época el arte, que utiliza metodologías de la ciencia o metodologías de la ingeniería, de la filosofía para hacer obra. Ahora es algo más transdisciplinar, y quizás el arte contribuye a que la ciencia genere una teoría que puede revolucionar la ingeniería de los materiales. Todo el tiempo se están como interconectando las disciplinas, y el arte también es capaz de producir conocimientos que pueden ser escalables en otro tipo de, bueno, de producto funcional. A mí en muchos casos me han propuesto escalar en otro sentido, por ejemplo, estos ladrillos energéticos de la instalación que yo les mostraba que desarrollé en Brasil. La universidad me propuso generar una patente también para escalarlo a otra, ya llevarlo a otro plano, ¿no? Y ya llevarlo a algo más comercial, incluso aplicable al mercado. Pero sí, es como que todo el tiempo las fronteras se están cruzando, y lo mismo con el tema de los biomateriales. Yo
ahora estoy trabajando con una empresa que están buscando cambiar y reemplazar el cuero de vaca por ejemplo, el cuero de orujo de uva con los desechos y entrar también en el paradigma de la economía circular. O sea que, de cierta manera, si bien yo soy artista, me caratulo como tal, y trabajo desde el arte todo el tiempo, estoy como yendo y viniendo para otros lados porque es imposible no hacerlo actualmente, porque todo el tiempo, y más este tipo de desarrollos, y más porque me desenvuelvo en un ámbito académico. Y con respecto también a las mismas problemáticas, a veces los procesos de creación no son lineales, y a veces arranco con la problemática y después genero una investigación que termina siendo un producto de diseño, como a veces sucede al revés. Yo como también escribo y teorizo sobre los procesos, entonces es como que a veces son primero teóricos y luego terminan en producto, a veces son artísticos y después van hacia la teoría. No es como algo, no es un proceso lineal, es bastante caótico, pero sí todas las disciplinas todo el tiempo se están cruzando, que en realidad en la modernidad es como que se empezó de cierta manera a ubicar estas casillitas de que el arte es este pedacito, la ciencia es este pedacito, y que en general es parte de la unificación o esta ficticia universalización del mundo, donde cuál es el mundo, cuál es la ciencia, cuál es el arte, ¿no? Con estos problemas de las mayúsculas en estas grandes categorías, ¿no? Entonces, quizás me fue un poco de la pregunta, pero de cierta manera es como que quiero hacer foco en eso de que el arte no solamente puede visualizar, sino también expandirse a otros aspectos. Genial, gracias. Nada. Hola, ¿qué tal? Pues muy interesante, más bien me quedan como más preguntas, es demasiada información, pero pues da posibilidades a, como bien mencionaban las compañeras, de que puede dar como que más, como pauta a crear algo o utilizarlo en su trabajo personal, ¿no? Eso es lo que se me hace bastante interesante sobre todas estas charlas, que no se queda ahí, ¿no? En solo el que compartes el conocimiento y cómo ha sido tu trabajo, sino que abre a nuevos caminos, a lo mejor lo que estamos trabajando particularmente. Y bueno, hay muchas cosas que quisiera comentar. Hay algo que primero no me quedó muy claro con lo de las placas. Una cosa que trabajaste con hierba de mate, no sé si eran los biosensores de que las personas que bailan tango, que hablabas como que se podía como sustituir la placa de circuitos. Entonces, eso, bueno, ahí hay algo bastante, pues, fuerte en eso que se está haciendo en como ser reutilizable o no contaminar. Hay demasiadas personas que incluso están imprimiendo sus propias placas, y yo creo que ese es un buen camino para toda esta producción de trabajos, ¿no? Porque ya no, digamos, ya no se utilizaría como esa mancha que se va dejando de desecho. Eso se me hizo muy, muy, muy bueno, y pues sobre todo esa transversalidad, ¿no? De que ocupa desde un espacio filosófico o biológico, y también nos hace preguntar hacia dónde vamos y qué podemos hacer, ¿no? Bueno, lo que hablaban de la mochila del smog. Bueno, ahora estas aplicaciones que uno lleva rutas para llegar más a tiempo o conocer carreteras, no dudemos que en un tiempo esta cartografía que estás haciendo nos pueda servir en algún momento dado para dónde ir a correr, hacia qué rutas andar en bicicleta, que donde es la calidad de oxígeno, ¿no? Y se vuelve muy interesante porque se vuelve algo gráfico, también con lo que la impresión en el hongo, y pues que se vuelve también en parte del cuerpo, y el cuerpo en el espacio, y el espacio cómo reacciona y viceversa, ¿no? Cómo respira y cómo regresa. Se me hace muy, 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 o sea, como que no es una pieza, más bien todas no es una pieza como el objeto en sí al final, sino que el proceso también se vuelve una sola pieza, ¿no? Y una parte de reflexión, y luego los resultados, que por ejemplo en la placa de circuito tal vez no sea el objetivo, ¿no? Pero es parte y da mucho más. Eh, pues básicamente yo creo que es todo eso, y pues es que regresando a lo de la menstruación, y que es totalmente de territorio y cuerpo, y las cuerpas, o sea, se me hace muy interesante que no es una forma solo de abarcarlo, ¿no? Sino que implica ya otras situaciones,
y es algo obviamente que siempre va a ser vigente y que se está tratando, tú lo estás llevando a otras formas, ¿no? Eso se me hace muy también de un artista, pues ya no como, no sé si la palabra sea contemporáneo al artista actual, que ocupa todas estas interdisciplinas y trabaja en colectivos que no es solo individual, que se está manteniendo más vigente o más fresco esa manera de utilizar todas estas temáticas y de estas formas, ¿no? Y pues agradezco el que compartas el conocimiento, fue muy interesante y ahora pues queda también muchas investigaciones, mencionaste algunos autores que desconozco, pero pues por ahí podría yo empezar, ¿no? Y muchas gracias y también al espacio, ¿no? Muchísimas gracias. Hay muchísimas ideas, preguntas por hacer. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Ana. Y pues, si quieres cerrar con un comentario. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, por la invitación. La verdad que increíble todos los paneles y bueno, siempre es hermoso poder compartir el trabajo y también poder intercambiar y pensar juntos. Así que, bueno, gracias y bueno, será hasta la próxima vez.